Bienvenidos a la clase de tetravalencia del carbono. La tetravalencia del carbono se refiere a los 4 enlaces que forman nuestro átomo de carbono. Para empezar, recordaremos las diferentes formas en las que existe el átomo de carbono en la naturaleza, llamados alótropos del carbono. El diamante. El diamante es el material más duro que existe, no conduce la corriente eléctrica y la estructura que posee es la de un cubo simple. El grafeno. El grafeno se obtiene en forma laminar a partir del grafito y la estructura que posee es hexagonal. Algunas de las propiedades de este material es que es muy ligero, es transparente, tiene una elevada conductividad térmica y eléctrica, es un material muy resistente, posee alta elasticidad y se utiliza como semiconductor. Fulerenos. Los fulerenos son moléculas que tienen la forma de un balón de fútbol. El más pequeño que existe tiene 60 átomos de carbono. Nanotubos. Los nanotubos son láminas de grafeno enrolladas capaces de formar estos diminutos tubos que tienen diferentes aplicaciones. Las diferentes formas en las que existe el carbono en la naturaleza tienen diferentes propiedades. Esto se debe al tipo de enlace que está presente en cada uno de los átomos de carbono de estas moléculas. Estas propiedades los han hecho útiles para la fabricación, por ejemplo, de pantallas flexibles, de cables para internet de alta velocidad, sensores para diagnóstico en enfermedades como el cáncer, ultracapacitores, contenedores de hidrógeno, entre otros. Como mencionamos, estas propiedades únicas del átomo de carbono se deben a los 4 enlaces que es capaz de formar este átomo. Recordemos algunas propiedades químicas del átomo de carbono. El átomo de carbono tiene como número atómicos el 6 y su masa es de 12. La configuración electrónica de este átomo es 1s2, 2s2, 2p2. La configuración del diagrama de orbitales nos queda de la siguiente manera. En el orbital 1s, un par de electrones, en el orbital 2s, un par de electrones, y en los orbitales 2px y 2py, un electrón desapareado en cada uno de los orbitales. Podemos observar que el orbital 2pz se encuentra vacío. Con esto observamos que el átomo de carbono tiene 4 electrones de valencia. Estos 4 electrones de valencia nos indica que es capaz de formar 4 enlaces. Sin embargo, si observamos en la configuración de diagrama de orbitales, podemos observar que solo tiene 2 electrones desapareados, por lo cual nos indica que solo puede formar 2 enlaces. Sin embargo, en la estructura de Lewis observamos a estos 4 electrones de valencia desapareados, lo que nos indica que es capaz de formar 4 enlaces. Para explicar la formación de estos 4 enlaces de carbono, hablaremos de lo que es la promoción de electrones. La promoción de electrones se da cuando un electrón del orbital 2s se promueve al orbital 2pz vacío, dejando la configuración electrónica del átomo de carbono de la siguiente manera. En el orbital 1s, un par de electrones. En el orbital 2s, un electrón desapareado, al igual que en los orbitales 2px, 2py y 2pz, por lo cual ahora tenemos 4 electrones libres o electrones desapareados capaces de formar un enlace cada uno de ellos. Sin embargo, esta configuración electrónica no es estable y el electrón que fue promovido puede regresar al estado basal, es decir, a su orbital original. Para que esto no ocurra, el átomo de carbono hace una combinación de orbitales, es decir, una hibridación. La hibridación en términos generales es una mezcla o combinación, que en el caso de carbono es entre orbitales. Existen otros tipos de hibridación. Un ejemplo de ellos es cuando se hacen las cruzas entre animales. Por ejemplo, cuando cruzamos una yegua
con un burro, podemos obtener un híbrido que comúnmente llamamos mula. Este híbrido, posee características de ambos animales. Lo mismo ocurre en el caso de la hibridación de los orbitales s y p en el átomo de carbono. Para entender más esta hibridación, veamos el siguiente ejemplo. Vamos a hibridar una sandía que representará a nuestro orbital s con una piña, que representará a nuestros orbitales p en el átomo de carbono. Si nosotros combinamos una sandía con una piña, vamos a obtener dos híbridos a los cuales les vamos a llamar S y P. Lo que nos indica el nombre de los híbridos es la cantidad de orbitales que se están combinando, es decir, en este caso, una sandía con una piña. Podemos hacer una segunda hibridación en la cual combinemos una sandía con dos piñas. Ahora vamos a obtener tres híbridos, a los cuales llamaremos sp2, lo que nos indica que se están combinando un orbital s con dos orbitales p, es decir, una sandía con dos piñas. Hagamos una tercera hibridación en la cual combinemos una sandía con tres piñas, es decir, un orbital s con tres p. Vamos a obtener cuatro híbridos a los cuales les llamaremos sp3. Una vez que hayamos entendido con este ejemplo a qué se refiere la hibridación, trasladémonos a lo que son nuestros orbitales. Hibridación de orbitales en el átomo de carbono, orbitales s con los orbitales p. De la misma forma en la que combinamos o mezclamos las sandías con las piñas, es como ocurre la hibridación en nuestros orbitales. Si recordamos en nuestra primera combinación, combinamos una sandía con una piña, que en nuestro caso es el orbital s con el orbital px, y vamos a obtener dos orbitales híbridos llamados sp. En nuestra segunda hibridación, combinamos una sandía con dos piñas, es decir, un orbital s con el orbital px y py, para de esta forma obtener tres orbitales híbridos llamados sp2. En nuestra tercera combinación mezclamos una sandía con tres piñas para obtener cuatro orbitales híbridos, que ahora los llamaremos sp3. Veamos cómo se observan nuestros átomos de carbono ya hibridados. Hibridación sp. Nuestro átomo de carbono se observaría de esta forma. Si recordamos, en la hibridación sp se está combinando un orbital s con un orbital p, dejando de esta forma a dos orbitales p puros, uno que es el py y otro que es el pz, formando dos orbitales híbridos que nos los muestran las flechas. Estos orbitales híbridos se van a colocar lo más lejos uno del otro, dándonos la geometría molecular lineal para estos orbitales, es decir, a un ángulo de enlace de 180 grados. Esta es la forma en la que se observaría nuestro carbono sp. Nuestro carbono con hibridación sp2 se observaría de esta forma. Si ahora recordamos, combinamos un orbital s con dos orbitales p, dejándonos a un orbital p puro, que en este caso es nuestro orbital pz, obteniendo tres orbitales híbridos que nos señalan las flechas. Esos tres orbitales híbridos se colocan lo más lejos uno del otro, dándonos una geometría molecular de un triángulo plano, un ángulo de enlace de 120 grados para cada uno de ellos.
Nuestro átomo de carbono con hibridación sp3 se observaría de esta forma. Ahora combinamos nuestro orbital s con nuestros 3 orbitales p. Ya no tenemos ningún orbital p puro, obtenemos 4 orbitales híbridos que nos están señalando las flechas. Se colocan cada uno lo más lejos uno del otro. La geometría molecular es de un tetraedro y el ángulo de enlace es de 109.5 grados. Estas son las formas en las que se observarían nuestros carbonos una vez que se da la hibridación de los orbitales. En resumen, podemos observar en esta tabla la hibridación y la combinación de orbitales que se da en nuestro átomo de carbono. Nuestra primera combinación, un orbital s con 3 orbitales p para dar orbitales híbridos sp3, 4, geometría molecular tetraédrica, ángulo de enlace de 109.5 grados. Segunda hibridación, un orbital s con 2 orbitales p llamados sp2, se obtienen 3 orbitales híbridos, la geometría molecular es triángulo plano y el ángulo de enlace es de 120 grados. Nuestra tercera hibridación es un orbital s con un orbital p, se obtienen 2 orbitales híbridos sp, la geometría es lineal y en un ángulo de 180 grados. Gracias por tu atención.